El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Buenos días. Vamos a leer la primera carta del apóstol Juan, capítulo número 5, versículos 10, 11 y 12. Dice: El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amado Padre, en el bendito nombre de Jesucristo nuestro Salvador, rogamos nuevamente tu dirección. Te pido tu guianza para compartir tu palabra, y creo con todo mi corazón que tú me guías conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a hablar del tema: el que tiene al Hijo lo tiene todo. Cuenta una historia que había un hombre rico, coleccionista de arte, especialmente de cuadros muy famosos. Él anunció que vendería gran parte de su colección de cuadros, y también vendería un cuadro de su hijo. Era como una fotografía pintada. Entonces el subastador inició precisamente vendiendo este cuadro. Como era de esperarse, ninguno se interesaba en el cuadro, ni quería ofrecer ninguna cantidad. Pero después de unos momentos, una persona se levantó y tomó la cantidad que el subastador ofrecía por el cuadro y dijo: yo lo compro. Cuando el subastador dijo: es vendido a este hombre, se puso en pie el papá de este muchacho, que por cierto había muerto. Entonces dijo: la subasta ha terminado. Y todos se quedaron sorprendidos. Le preguntaron: ¿pero por qué dices que ha terminado, si aún faltan todos los demás cuadros? Pero él dijo: el que tiene al Hijo tiene todo. Dando a entender que si compraban el cuadro de su hijo, él les regalaba todos los demás cuadros. Esto es interesante porque nos ayuda a comprender precisamente esto. Es en Jesucristo que obtenemos toda la bendición de Dios, la salvación, la vida eterna, las promesas, todo. No hay una sola que no podamos recibir de Dios, pero tiene que ser precisamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el punto primero: Dios nos ha dado en Cristo la vida eterna. El apóstol Juan dijo: este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Por un momento podríamos quedarnos pensando, decir: pero ¿cómo puedo yo hacer? ¿Qué podría yo hacer para obtener la vida eterna? Me encerraré en un lugar y me apartaré del mundo totalmente para santificarme y así obtener la vida eterna. No, Dios no nos muestra eso a través de su palabra. Nos enseña que cuando Jesús, nuestro amado Señor Jesucristo, vino a la tierra, Él vino a morir por los pecados de todo el mundo, de esta generación, de las generaciones pasadas y de las generaciones futuras. Él vino a morir por todos, dando de esta manera, abriendo un camino, una puerta, una oportunidad para que los que lo recibimos como el Señor y Salvador. ¿Por qué lo recibimos como Señor y Salvador? Porque escuchamos la predicación del Evangelio,
Y la predicación del Evangelio dice: arrepiéntanse y crean en Jesucristo como el Salvador del mundo. Dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando usted y yo abrimos nuestro corazón a Dios y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, arrepentidos de nuestros pecados y creyendo que solamente en Él nuestros pecados son perdonados y por la fe en Él tenemos la vida eterna. No olvide usted que Él tomó nuestro lugar. El justo cargó el castigo de nuestra paz. La maldición fue sobre Él para que nosotros fuésemos bendecidos en Él. Él se hizo pobre para que nosotros en Él fuésemos enriquecidos. Él tomó nuestro lugar. La justicia de Dios quedó plenamente satisfecha en la cruz. Todo el peso del pecado, el agobio, el dolor, la separación del Padre fue cargada por el Señor, sustituyendo nuestro lugar. También debemos recordar que a través de esa sangre derramada nos redimió. ¿Qué es redimir? Nos compró por precio, nos rescató, porque vivíamos como esclavos del pecado, esclavos de este mundo, esclavos de Satanás, pero Él nos redimió. Con su sangre fuimos hechos libres, porque la justicia de Dios quedó plenamente satisfecha. También nos justificó y nos santificó. ¿Cómo nos justificó? ¿Cómo es que nos ha hecho justos delante del Padre? Bueno, precisamente porque esa sangre derramada, ese sacrificio hecho, fue tan glorioso que ahora hemos sido justificados, como dice la Escritura, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El Señor nos ha justificado de tal manera, nos ha limpiado de tal manera, que es como si nunca hubiéramos pecado. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. También nos ha santificado, esto es, nos ha separado, nos ha consagrado para Él. No nos ve como simples personas, sino como sus hijos. Y ahora tenemos la vida eterna en Cristo. Y esto es maravilloso. Segundo, ¿cómo obtenemos la vida eterna? ¿Cómo podríamos yo obtenerla? ¿Qué tenemos que hacer? Tranquilo. En primer lugar, cuando Dios nos anuncia el Evangelio, es precisamente esa trompeta que suena, que nos anuncia que por la fe, que todo aquel que creyera en Jesucristo, sus pecados son perdonados, y por la fe en Él, nace usted de nuevo, es hecho una nueva criatura, y usted tiene ahora no solamente el perdón de sus pecados, sino por la fe en Cristo tiene usted la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer? Solamente crea con todo su corazón, arrepiéntase de su vida pasada de pecado y decida delante del Padre hacer las cosas correctamente. El arrepentimiento y la fe producen el nuevo nacimiento. Dice la Escritura, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no de vosotros, porque es un don de Dios. Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos. Por gracia Dios nos ha dado vida eterna. Nos ha dado el Espíritu Santo, de tal manera que el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hechos hijos de Dios. El Espíritu Santo que está ahora en nosotros nos ayuda, nos anima, nos lleva a caminar con Dios, nos lleva a tener comunión con el Padre, nos lleva a preparar nuestras vidas
para ese día glorioso que estaremos con Él. Tercero, es importante decirle esto: el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Lo voy a leer nuevamente. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Si usted y yo pensáramos por un momento que podemos librarnos y de todas maneras tener salvación, yo quiero decirle algo muy importante. Si Jesucristo no está en nosotros, no tenemos la vida. Es importante que estemos ciertos de que Cristo está en nosotros. Y no se preocupe. Cuando Jesucristo está en usted, usted tiene vivos deseos de buscar a Dios. Cuando Jesucristo está en usted busca adorar a Dios, aprender de Él, caminar con Él. Cada día que camina con Él, es cada vez más intenso su amor y su pasión por Cristo. Crece el deseo de agradarle, crece su deseo de mantenerse firme delante de Él. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y como hemos cantado también, el que tiene a Cristo, lo tiene todo. Amados, guarda esto en tu corazón. Tienes al dador de la vida contigo. Tienes vida eterna. Ten paz. Cuida esta salvación tan grande que Dios nos ha dado en Cristo. Tengamos temor de Dios y mantengamos firme nuestra fe en Él. No fluctuemos, no desmayemos, porque la verdad es que es Dios que nos ha dado esta vida. Y esta vida es algo que permanece. Y no es algo pasajero, sino es vida eterna. Vida eterna. Piense en esto. Por la eternidad usted estará amando y cantando y glorificando a Dios. Caminará con Él. Lo conocerá tal como Él es. Mientras estamos en la tierra, tengamos paciencia. En el mundo tendremos aflicción, enfermedades, problemas, obstáculos, tropiezos. Pero ánimo. Dios ha vencido al mundo y está con nosotros. El que nos redimió, el que nos compró, el que nos justificó, el que nos santifica para Él, apartándonos para su gloria. Él nos guardará. El que inició la buena obra, la perfeccionará hasta el día de su venida. Mantente firme en Dios. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y si usted tiene al Hijo de Dios, gócese, porque tiene la vida y la vida eterna. Y también quiero recordarle, usted no tiene al Hijo. Si Cristo no está en usted, no tiene la vida. Está usted muerto en vida, muerto espiritualmente, aunque viva en un cuerpo físico, muerto porque no conoce a Dios, muerto porque camina separado de Dios, no tiene vida. No es hasta que usted entregue su vida a Jesucristo y lo reciba como su Señor y su Salvador, que experimentará el gozo y la alegría de tener a Cristo como su Padre, al Señor que guiará sus pasos, el cual usted se llenará de alegría cada día de caminar con Él. Guárdelo en su corazón. Amado Padre, yo te ruego por cada persona que me está escuchando. Te pido por aquellos que te tienen ya, Señor, como Salvador de sus vidas, que su fe permanezca inquebrantable, porque tienen la vida y la vida eterna. No descuidemos esta salvación tan grande que tú nos has dado en Cristo, ni la tengamos en poco. Y por aquellos también, Señor, que no te conocen, que por distintas razones no te han entregado su vida, te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu hoy los mueva a declarar, a buscarte, a pensar en ti, Señor, a desear recibirte como el Salvador de su vida. Los ponemos en tus manos y creemos que la vida de Jesucristo
estará con ellos para darles vida. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengan un buen día, y si usted tiene al Hijo, no lo olvide, lo tiene todo. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El castigo de nuestra paz. La maldición fue sobre él, para que nosotros fuésemos bendecidos en él. Él se hizo pobre, para que nosotros en él fuésemos enriquecidos. Él tomó nuestro lugar. La justicia de Dios quedó plenamente satisfecha en la cruz. Todo el peso del pecado, el agobio, el dolor, la separación del Padre, fue cargada por el Señor, sustituyendo nuestro lugar. También debemos recordar que a través de esa sangre derramada nos redimió. ¿Qué es redimir? Nos compró por precio, nos rescató, porque vivíamos como esclavos del pecado, esclavos de este mundo, esclavos de Satanás. Pero Él nos redimió, con su sangre fuimos hechos libres, porque la justicia de Dios quedó plenamente satisfecha. También nos justificó y nos santificó. ¿Cómo nos justificó? ¿Cómo es que nos ha hecho justos delante del Padre? Bueno, precisamente porque esa sangre derramada, ese sacrificio hecho, fue tan glorioso que ahora hemos sido justificados, como dice la Escritura, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El Señor nos ha justificado de tal manera, nos ha limpiado de tal manera, que es como si nunca hubiéramos pecado. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. También nos ha santificado, esto es, nos ha separado, nos ha consagrado para Él. No nos ve como simples personas, sino como sus hijos. Y ahora tenemos la vida eterna en Cristo. Y esto es maravilloso. Segundo, ¿cómo obtenemos la vida eterna? ¿Cómo podríamos yo obtenerla? ¿Qué tenemos que hacer? Tranquilo. En primer lugar, cuando Dios nos anuncia el Evangelio, es precisamente esa trompeta que suena, que nos anuncia que por la fe, que todo aquel que creyera en Jesucristo, sus pecados son perdonados, y por la fe en Él, nace usted de nuevo, es hecho una nueva criatura, y usted tiene ahora no solamente el perdón de sus pecados, sino por la fe en Cristo tiene usted la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer? Solamente crea con todo su corazón, arrepiéntase de su vida pasada de pecado y decida delante del Padre hacer las cosas correctamente. El arrepentimiento y la fe producen el nuevo nacimiento. Dice la Escritura, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no de vosotros, porque es un don de Dios. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos. Por gracia Dios nos ha dado vida eterna. Nos ha dado el Espíritu Santo, de tal manera que el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hechos hijos de Dios. El Espíritu Santo que está ahora en nosotros nos ayuda, nos anima, nos lleva a caminar con Dios, nos lleva a tener comunión con el Padre, nos lleva a preparar nuestras vidas para ese día glorioso que estaremos con Él. Tercero, es importante decirle esto: el que no tiene al Hijo no tiene la vida.
Lo voy a leer nuevamente. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Si usted y yo pensáramos por un momento que podemos librarnos y de todas maneras tener salvación, yo quiero decirle algo muy importante. Si Jesucristo no está en nosotros, no tenemos la vida. Es importante que estemos ciertos de que Cristo está en nosotros. Y no se preocupe. Cuando Jesucristo está en usted, usted tiene vivos deseos de buscar a Dios. Cuando Jesucristo está en usted busca adorar a Dios, aprender de Él, caminar con Él. Cada día que camina con Él, es cada vez más intenso su amor y su pasión por Cristo. Crece el deseo de agradarle, crece su deseo de mantenerse firme delante de Él. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y como hemos cantado también, el que tiene a Cristo, lo tiene todo. Amados, guarda esto en tu corazón. Tienes al dador de la vida contigo, tienes vida eterna, ten paz, cuida esta salvación tan grande que Dios nos ha dado en Cristo. Tengamos temor de Dios y mantengamos firme nuestra fe en Él. No fluctuemos, no desmayemos, porque la verdad es que es Dios que nos ha dado esta vida, y esta vida es algo que permanece, y no es algo pasajero, sino es vida eterna. Vida eterna. Piense en esto. Por la eternidad usted estará amando y cantando y glorificando a Dios. Caminará con Él. Lo conocerá tal como Él es. Mientras estamos en la tierra, tengamos paciencia. En el mundo tendremos aflicción, enfermedades, problemas, obstáculos, tropiezos. Pero ánimo. Dios ha vencido al mundo y está con nosotros. El que nos redimió, el que nos compró, el que nos justificó, el que nos santifica para Él, apartándonos para su gloria. Él nos guardará. El que inició la buena obra, la perfeccionará hasta el día de su venida. Mantente firme en Dios. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y si usted tiene al Hijo de Dios, gócese, porque tiene la vida y la vida eterna. Y también quiero recordarle, usted no tiene al Hijo. Si Cristo no está en usted, no tiene la vida. Está usted muerto en vida, muerto espiritualmente, aunque viva en un cuerpo físico, muerto porque no conoce a Dios, muerto porque camina separado de Dios, no tiene vida. No es hasta que usted entregue su vida a Jesucristo y lo reciba como su Señor y su Salvador, que experimentará el gozo y la alegría de tener a Cristo como su Padre, al Señor que guiará sus pasos, el cual usted se llenará de alegría cada día de caminar con Él. Guárdelo en su corazón. Amado Padre, yo te ruego por cada persona que me está escuchando. Te pido por aquellos que te tienen ya, Señor, como Salvador de sus vidas, que su fe permanezca inquebrantable, porque tienen la vida y la vida eterna. No descuidemos esta salvación tan grande que tú nos has dado en Cristo, ni la tengamos en poco. Y por aquellos también, Señor, que no te conocen, que por distintas razones no te han entregado su vida, te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu hoy los mueva a declarar, a buscarte, a pensar en ti, Señor, a desear recibirte como el Salvador de su vida. Los ponemos en tus manos y creemos que la vida de Jesucristo estará con ellos para darles vida. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan un buen día, y si usted tiene al Hijo,
No lo olvide, lo tiene todo. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Nos ha dado el Espíritu Santo, de tal manera que el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hechos hijos de Dios. El Espíritu Santo que está ahora en nosotros nos ayuda, nos anima, nos lleva a caminar con Dios, nos lleva a tener comunión con el Padre, nos lleva a preparar nuestras vidas para ese día glorioso que estaremos con Él. Tercero, es importante decirle esto: el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Lo voy a leer nuevamente. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Si usted y yo pensáramos por un momento que podemos librarnos y de todas maneras tener salvación, yo quiero decirle algo muy importante. Si Jesucristo no está en nosotros, no tenemos la vida. Es importante que estemos ciertos de que Cristo está en nosotros. Y no se preocupe. Cuando Jesucristo está en usted, usted tiene vivos deseos de buscar a Dios. Cuando Jesucristo está en usted busca adorar a Dios, aprender de Él, caminar con Él. Cada día que camina con Él, es cada vez más intenso su amor y su pasión por Cristo. Crece el deseo de agradarle, crece su deseo de mantenerse firme delante de Él. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y como hemos cantado también, el que tiene a Cristo, lo tiene todo. Amados, guarda esto en tu corazón. Tienes al dador de la vida contigo, tienes vida eterna, ten paz, cuida esta salvación tan grande que Dios nos ha dado en Cristo. Tengamos temor de Dios y mantengamos firme nuestra fe en Él. No fluctuemos, no desmayemos, porque la verdad es que es Dios que nos ha dado esta vida, y esta vida es algo que permanece, y no es algo pasajero, sino es vida eterna, vida eterna. Piense en esto, por la eternidad usted estará amando y cantando y glorificando a Dios, caminará con Él, lo conocerá tal como Él es. Mientras estamos en la tierra, tengamos paciencia. En el mundo tendremos aflicción, enfermedades, problemas, obstáculos, tropiezos, pero ánimo, Dios ha vencido al mundo y está con nosotros. El que nos redimió, el que nos compró, el que nos justificó, el que nos santifica para Él, apartándonos para su gloria. Él nos guardará, el que inició la buena obra, la perfeccionará hasta el día de su venida. Mantente firme en Dios. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y si usted tiene al Hijo de Dios, gócese, porque tiene la vida y la vida eterna. Y también quiero recordarle, usted no tiene al Hijo. Si Cristo no está en usted, no tiene la vida. Está usted muerto en vida, muerto espiritualmente, aunque viva en un cuerpo físico, muerto porque no conoce a Dios, muerto porque camina separado de Dios, no tiene vida. No es hasta que usted entregue su vida a Jesucristo y lo reciba como su Señor y su Salvador, que experimentará el gozo y la alegría de tener a Cristo como su Padre, al Señor que guiará sus pasos, el cual usted se llenará de alegría cada día de caminar con Él. Guárdelo en su corazón.
Amado Padre, yo te ruego por cada persona que me está escuchando. Te pido por aquellos que te tienen ya, Señor, como Salvador de sus vidas, que su fe permanezca inquebrantable, porque tienen la vida y la vida eterna. No descuidemos esta salvación tan grande que tú nos has dado en Cristo, ni la tengamos en poco. Y por aquellos también, Señor, que no te conocen, que por distintas razones no te han entregado su vida, te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu hoy nos mueva a declarar, a buscarte, a pensar en ti, Señor, a desear recibirte como el Salvador de su vida. Nos ponemos en tus manos y creemos que la vida de Jesucristo estará con ellos para darles vida. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengan un buen día y si usted tiene al Hijo, no lo olvide, lo tiene todo. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Y mantengamos firme nuestra fe en Él. No fluctuemos, no desmayemos, porque la verdad es que es Dios que nos ha dado esta vida. Y esta vida es algo que permanece. Y no es algo pasajero, sino es vida eterna. Vida eterna. Piense en esto. Por la eternidad usted estará amando y cantando y glorificando a Dios. Caminará con Él. Lo conocerá tal como Él es. Mientras estamos en la tierra, tengamos paciencia. En el mundo tendremos aflicción, enfermedades, problemas, obstáculos, tropiezos, pero ánimo, Dios ha vencido al mundo y está con nosotros. El que nos redimió, el que nos compró, el que nos justificó, el que nos santifica para Él, apartándonos para su gloria. Él nos guardará, el que inició la buena obra, la perfeccionará hasta el día de su venida. Mantente firme en Dios. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y si usted tiene al Hijo de Dios, gócese, porque tiene la vida y la vida eterna. Y también quiero recordarle, usted no tiene al Hijo. Si Cristo no está en usted, no tiene la vida. Está usted muerto en vida, muerto espiritualmente, aunque viva en un cuerpo físico. Muerto porque no conoce a Dios, muerto porque camina separado de Dios, no tiene vida. No es hasta que usted entregue su vida a Jesucristo y lo reciba como su Señor y su Salvador, que experimentará el gozo y la alegría de tener a Cristo como su Padre, al Señor que guiará sus pasos, el cual usted se llenará de alegría cada día de caminar con Él. Guárdelo en su corazón. Amado Padre, yo te ruego por cada persona que me está escuchando. Te pido por aquellos que te tienen ya, Señor, como Salvador de sus vidas, que su fe permanezca inquebrantable, porque tienen la vida y la vida eterna. No descuidemos esta salvación tan grande que tú nos has dado en Cristo, ni la tengamos en poco. Y por aquellos también, Señor, que no te conocen, que por distintas razones no te han entregado su vida, te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu hoy nos mueva a declarar, a buscarte, a pensar en ti, Señor, a desear recibirte como el Salvador de su vida. Nos ponemos en tus manos y creemos que la vida de Jesucristo estará con ellos para darles vida. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengan un buen día y si usted tiene al Hijo, no lo olvide, lo tiene todo.
El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. La vida y la vida eterna. Y también quiero recordarle, usted no tiene al Hijo. Si Cristo no está en usted, no tiene la vida. Está usted muerto en vida, muerto espiritualmente, aunque viva en un cuerpo físico, muerto porque no conoce a Dios, muerto porque camina separado de Dios, no tiene vida. No es hasta que usted entregue su vida a Jesucristo y lo reciba como su Señor y su Salvador, que experimentará el gozo y la alegría de tener a Cristo como su Padre, al Señor que guiará sus pasos, el cual usted se llenará de alegría cada día de caminar con Él. Guárdelo en su corazón. Amado Padre, yo te ruego por cada persona que me está escuchando. Te pido por aquellos que te tienen ya, Señor, como Salvador de sus vidas, que su fe permanezca inquebrantable, porque tienen la vida y la vida eterna. No descuidemos esta salvación tan grande que tú nos has dado en Cristo, ni la tengamos en poco. Y por aquellos también, Señor, que no te conocen, que por distintas razones no te han entregado su vida, te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu hoy los mueva a declarar, a buscarte, a pensar en ti, Señor, a desear recibirte como el Salvador de su vida. Los ponemos en tus manos y creemos que la vida de Jesucristo estará con ellos para darles vida. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan un buen día y si usted tiene al Hijo, no lo olvide, lo tiene todo. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Guárdelo en su corazón. Amado Padre, yo te ruego por cada persona que me está escuchando. Te pido por aquellos que te tienen ya, Señor, como Salvador de sus vidas, que su fe permanezca inquebrantable, porque tienen la vida y la vida eterna. No descuidemos esta salvación tan grande que tú nos has dado en Cristo, ni la tengamos en poco. Y por aquellos también, Señor, que no te conocen, que por distintas razones no te han entregado su vida, te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu hoy los mueva a declarar, a buscarte, a pensar en ti, Señor, a desear recibirte como el Salvador de su vida. Los ponemos en tus manos y creemos que la vida de Jesucristo estará con ellos para darles vida. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan un buen día y si usted tiene al Hijo, no lo olvide, lo tiene todo. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. No te han entregado su vida. Te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu hoy los mueva a declarar, a buscarte, a pensar en ti, Señor, a desear recibirte como el Salvador de su vida. Los ponemos en tus manos y creemos que la vida de Jesucristo estará con ellos para darles vida. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan un buen día y si usted tiene al Hijo, no lo olvide, lo tiene todo.
El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Para darles vida. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengan un buen día, y si usted tiene al Hijo, no lo olvide, lo tiene todo. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Lo tiene todo. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. De vida. Restaurando a las familias.